voy a hablar, bueno, ahí he puesto ejemplos religiosos, pero no solo de religión, sino también de escritores, de pintores, de un historiador que fue arabista. Y bueno, pues la mayoría son ejemplos o intelectuales o artistas en España y también en el ámbito religioso, pero hay un ejemplo en Italia o en Hispanoamérica. Si yo comento quién es Cisneros o Cardenal Cisneros, todo el mundo lo conoce. Su hermano García de Jiménez de Cisneros también fue, bueno, fue religioso porque fue abad de Montserrat. Bueno, su hermano es la principal figura más importante de la religión y de la política durante el reinado de los reyes católicos. Y su hermano ingresó en el monasterio de San Benito de Valladolid en 1475, del que fue superior, enviado a Montserrat con los reformadores vallisoletanos en 1493, rigió la abadía hasta su muerte. Durante su gobierno, el monasterio conoció una época de gran prosperidad material y espiritual. Enriqueció su biblioteca, para la cual contrató a un tipógrafo en 1500. Y una de las obras, Directorio de las Obras Canónicas. Bueno, pues, Cisneros, o Cardenal Cisneros, fue la principal pata política junto con el apoyo de los reyes católicos, el confesor de la reina Isabel la Católica, y con él comenzó pues, eso, el ámbito cultural, el humanismo, el renacimiento, el nacimiento del Estado moderno, para bueno, romper directamente con las monarquías medievales, como estaba ocurriendo en Europa. Alfonso de Zamora fue erudito español de origen judío. Convertido al cristianismo en 1506, conocía en profundidad las lenguas hebrea, aramea, griega y latín. Fue profesor de hebreo en la Universidad de Salamanca, donde tuvo como discípulos a los más doctos humanistas de su tiempo, es decir, a los intelectuales más destacados del humanismo y del Renacimiento. En España, por cierto, el humanismo y el Renacimiento nacieron en Italia y se propagó a partir de ahí por todo el continente europeo. Formó parte del grupo de eruditos que reunió el cardenal Cisneros para la edición de la Biblia Políglota Complutense, 1514-1517, cuyo sexto volumen contenía un diccionario hebreo y arameo del Antiguo Testamento, un índice de palabras latinas y una gramática hebrea de su autoría. Alfonso de Zamora fue uno de los eruditos intelectuales y escritores más destacados también de la época, la transición o la edad moderna española, y que luego, bueno, pues también, bueno, pues Cisneros ayudó mucho y además al pertenecer a ese grupo reducido, pues de eruditos más, pues eran algunos, es lo que hicieron con la Biblia Políglota Complutense, la cual, bueno, pues fue gracias al propio cardenal. Diego Rodríguez de Lucero fue prelado español, canónigo de Sevilla. En 1494 el inquisidor general Diego de Deza le nombró inquisidor de Córdoba, ciudad en la que inició una feroz persecución contra los conversos, por considerar que judaizaban. Bueno, es que durante 10 años en Andalucía el propio Rodríguez de Lucero estableció el terror. Así pasaba antiguamente y como sigue pasando en otras religiones y otras posturas también. Francisco Giralt fue escultor español. Fue el autor más representativo de la escuela palentina del segundo tercio del siglo XVI. Colaboró con Berruete y realizó retablos para Cisneros y para la iglesia vallisoletana de la Magdalena. Instalado ya en Madrid, trabajó el retablo y en los sepulcros de la capilla del obispo. Bueno, Francisco Giralt dejó huella en el arte, en la escultura. Estuvo en la escuela palentina y estuvo además colaborando con Berruguete en retablos para Cisneros, con la iglesia vallisoletana de la Magdalena, y ya instalado en la capital cuando realizó también un trabajo el retablo y los sepulcros de la capilla del obispo. Melchor de Santa Cruz fue escritor español, y la obra es Cien Tratados de 1576, colección de cuentos dedicados al monarca Felipe II. Dos religiosos en la Edad Moderna española. Francisco de los Ángeles Quiñones fue prelado, paje del cardenal Cisneros en su niñez y franciscano desde 1491. Se distinguió como renovador de la orden, ejerció su labor de pacificador y de diplomático en la guerra de las comunidades y entre el emperador y el papa, gestión en la que fracasó y que concluyó con el saco de Roma en 1527. Prosiguió sus trabajos en favor de Clemente VII y de la paz definitiva alcanzada en el Tratado de Cambrai de 1529. El pontífice, agradecido, le creó cardenal en 1526. Reformó el breviario, cuyo sentido práctico le brindó un gran éxito, más de 100 ediciones entre 1535 y 1556, es decir, más de 20 años en torno a esas ediciones que se hicieron, pero también críticas y al fin la prohibición de su uso y reedición en 1568, es decir, se prohibió crítica, se realizaron muchas obras.
y luego finalmente la volvieron a reeditar la obra. Pedro de Rivadeneira fue jesuita español de familia noble, su verdadero nombre era Ortiz de Cisneros. En Roma conoció a San Ignacio e ingresó en la compañía de 1540. Con posterioridad fue secretario y confidente del fundador, ordenado sacerdote en 1553, fue promovido al provincialato de Italia y a superior de las fundaciones romanas entre 1560 y 1573. La obra es Torum o Libro de las Vidas de los Santos de 1593. Ambos dejaron huella en el ámbito religioso y sobre todo Rivadeneira, que bueno, entró en la compañía de 1540 de San Ignacio, y bueno, es Ignacio de Loyola, que fue el fundador, y a partir de ahí, bueno, pues realizaron obras en el ámbito religioso con esa propia compañía. Periodo contemporáneo en España. Leopoldo Torres Balbás fue arquitecto e historiador del arte español. Cursó bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid para entrar posteriormente en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde concluyó sus estudios en 1916. Desarrolló sus primeros trabajos de investigación en el Centro de Estudios Históricos y participó en numerosos escritos en la revista Arquitectura. Entre los años, o bueno, sí, entre los años 1923 y 1936 fue arquitecto conservador de la Alhambra de Granada, en la que realizó numerosas obras de restauración y reconstrucción, además de crear el Museo de la Alhambra. En 1526 viajó a Italia para estudiar nuevos métodos de restauración. Entre los años 1967 y 1939 restauró la Catedral de Sigüenza y tras concluir la Guerra Civil Española fue apartado de los cargos públicos y se dedicó de lleno a su labor docente en la universidad y a sus estudios de investigación sobre el arte y la arquitectura, publicando numerosos libros. Torres Balbás realizó obras, pero ya con el final de la Guerra Civil le apartaron y se dedicó directamente a la enseñanza. Pero realizó pues eso, varias obras, estuvo además, aprendió en Italia para ver cómo había que realizar nuevos métodos y cómo estudiarlos, todo ello. Francisco Javier Simonet fue historiador y arabista español, miembro de la Asamblea de la Historia. Y una de las obras es Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. Simonet, que se publicó en 1868. Simonet se dedicó al estudio arábico como historiador y bueno, como muchos historiadores españoles se han dedicado al estudio del árabe aquí en nuestro país. Alessandro Ferran y Fichermans fue pintor español. Bueno, sobrino también de Luis Ferran y Sas, que fue pintor, con el que dio sus primeros pasos en la pintura. Gracias a su tío fue el comienzo justo de la carrera artística que realizó su sobrino. Posteriormente cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Durante su permanencia en el centro recibió premios en distintas asignaturas. Destacó como dibujante y asimismo por su dominio de las técnicas del óleo y la acuarela. Y una de las obras es La familia en el jardín. Alejandro Ferrán y Ficherman le ayudó a su tío, es verdad, Luis Ferrán, y luego a partir de ahí ya pues, estuvo involucrado con esa ayuda de su tío pues, en el ámbito al final de las bellas artes. Y bueno, fue un pintor que muy importante pero muy desconocido en España, porque dejó huella en todo el arte contemporáneo español. Bartolomé Ordóñez fue escultor español. Se especuló sobre la posibilidad de que se formara en Florencia, ya que el primer escultor español que siguió sin cortapisas el estilo renacentista. Tras permanecer un tiempo en Nápoles, donde trabajó con Diego Siloé en la capilla de Caracciolo de la iglesia de San Giovanni a Carbonara, se trasladó a Barcelona para hacerse cargo de la decoración escultórica del coro y el trascoro de la catedral. Allí trabajó en madera y mármol y dejó unas creaciones más valoradas. Las escenas de la vida de Santa Eulalia del Trascoro, que constituyeron un modelo de finura y elegancia. Al morir Cheli, Carlos V, es decir, emperador, o Carlos I de España, le encargó el sepulcro del cardenal Cisneros, también los de sus padres, Juan la Loca, Felipe el Hermoso. Se trasladó a Italia para labrar estas obras en mármol de Carrara y murió sin llegar a finalizar, pero habiendo completado la mayor parte del trabajo. Es decir, que Bartolomé Ordóñez trabajó, estudió, aprendió las técnicas italianas, sobre todo en su paso en Florencia, porque además es que rompió directamente con la estructura artística española y se acercó al Renacimiento. Y luego el problema es que es verdad que realizó varias obras, estuvo en Barcelona y todo ello,
Y al final el propio emperador Carlos V le encargó pues, los sepulcros, tanto de Cisneros como de sus padres. Es verdad que no los pudo finalizar, pero sí que pudo completar la mayor parte de su trabajo. San Francisco Javier fue misionero español mientras estudiaba filosofía y teología en París. Conoció a Ignacio de Loyola, quien le reclutó para su proyecto de fundar una nueva orden. Hizo sus primeros votos en París en 1534, se ordenó sacerdote en Venecia en 1567 y participó en la fundación de la Compañía de Jesús en 1539. Uno de ellos dejó el ámbito en el periodo artístico, el otro, Francisco Javier, fue misionero. Más fue porque Ignacio de Loyola lo reclutó, lo llevó a la compañía y a partir de ahí bueno, pues, se inmiscuyó en el mundo religioso. Después de estudiar filosofía y también teología. Giovanni Battista Crescenti, o en español Juan Bautista Crescenti, fue pintor y arquitecto italiano. Perteneciente a un linaje noble, se formó en Roma con Cristoforo Roncalli, supervisó las actividades artísticas durante el pontificado de Pablo V y participó en la ejecución de algunas de las obras del patronazgo papal. Merced a su relación con el cardenal Antonio Zapata y también con Cisneros, se trasladó a Madrid en 1617 para trabajar en la corte del monarca Felipe III de España. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Panteón de Reyes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pues una obra que se encuentra en el propio municipio de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Alonso Carbonell fue arquitecto y escultor español. En 1648 fue nombrado maestro mayor de todas las obras reales. Dirigió la construcción del Palacio del Buen Retiro y terminó el Panteón del Escorial, que el propio Crescenti fue también el que lo realizó. Y bueno, la obra que se encuentra en la diapositiva es El Casón del Buen Retiro de 1167. Ambos, uno de ellos es italiano, pero los dos trabajaron en Madrid. Y sobre todo Alonso Carbonell, bueno, pues que fue el que realizó, nombrado maestro mayor de todas las obras reales. Incluso haciendo la construcción del Palacio del Buen Retiro, que es el Casón del Buen Retiro de 1167, también terminó la obra El Panteón del Escorial, que es una obra importantísima, bueno, las dos, que se encuentran en la historia de Madrid y de España, pero es la historia de la Comunidad de Madrid. Y en Hispanoamérica. Mariano Moreno fue jurisconsulto y político argentino. Fue secretario de la primera Junta del Gobierno de Buenos Aires y una de las figuras claves en el arranque del proceso de independencia del país, de Argentina. Su padre, el deseo era que realizase la carrera eclesiástica en la Universidad de Charcas, pero las limitaciones económicas de la familia lo impedían. Una recomendación del clérigo Felipe Tomás de Iriarte posibilitó el viaje y en 1699 inició el largo trayecto a Charcas. Bueno, al final dejó huella. Es verdad que luego también leyó a filósofos o los pensadores, o también al economista Dan Smith, es decir, cuando estamos hablando de Voltaire, Rousseau, también a Montesquieu, y bueno, pues le influyó sobre todo el pensamiento ilustrado, que nació en Francia, y de ahí se propagó por todo el continente europeo. Es verdad que quien fue el primero, y esto yo lo comento siendo historiador, eh, en el ámbito de la ilustración, ese cambio que se produjo de que el monarca ya no tuviese tanto poder fue Gran Bretaña. A partir de ahí todo se extendió hacia, bueno, hacia Europa y luego también hacia América, porque bueno, la independencia de Estados Unidos vino pues, por las ideas, por un conflicto que se produjo entre Estados Unidos o los colonos americanos contra la metrópoli británica. Pero comentar que Gran Bretaña sí que fue el de los primeros. Es verdad que lo más conocido es la Revolución Francesa, la Ilustración, que se llevó a cabo con un cambio de paradigma, porque la Ilustración en sí fue un cambio radical, una crítica hacia las instituciones políticas, eclesiásticas, sobre todo hacia las que es absolutas, hacia los dogmas, y eso provocó, bueno, pues, que muchos intelectuales, personajes políticos leyesen al final a los intelectuales franceses y de otros ámbitos europeos. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en España o en Europa y también en América, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.